Bueno, gente, ¿cómo andan los Hacks Brothers? Esta vez estamos con un nuevo tutorial. En este caso va a ser de cómo mejorar rápidamente en Hacksaw siendo un jugador totalmente nuevo. Voy a darle un par de consejos, así que iniciamos rápidamente. Creamos una sala privada. Y bueno, hay varias cosas que hay por ver, especialmente si son nuevos. Vamos a poner un mapa por 3 de Bazinga. Si no saben cómo descargar mapas, pueden buscarlo en hacksmaps.com. Al iniciar en Hacksaw, inician con un Extrapolation por defecto. Extrapolation es una herramienta que nos permite anticipar el movimiento del jugador, pero a cambio de eso perdemos un poco de fotograma. Es decir, que con más Extrapolation perdemos más visión, por decirlo así. Pero bueno, ustedes inician en Hacksaw y así se moverá el jugador. Un movimiento muy fluido, bastante fluido, que al inicio puede que no estén acostumbrados. Yo uso Extrapolation bajo y por eso ahora, estando con 0 de Extrapolation, me acomodo un poco más. Igual al estar grabando me siento más lento que en lo común, pero estoy relativamente acostumbrado. Ustedes, si son nuevos, lo más probable es que van a jugar así, miren, con la cámara 1 o cámara 2 por defecto, y pueden aumentar la cámara con el número 1 al 7, 1 y 7, la más alta. Yo juego con la cámara número 7 porque me siento más rápido, quizá una sensación, una ilusión al ver más píxeles, pero bueno, juego con esta cámara. Entonces ustedes estarían iniciando con 0 de Extrapolation. Para iniciar en Hacksaw, ¿qué hay que tener? ¿Qué hay que considerar para iniciar en Hacksaw? Encontrar un Extrapolation con el que nos sintamos cómodos, porque como decía, si ustedes usan Extrapolation 0, lo más probable es que si quieren hacer un autopase le van a tirar hacia allá, hacia un lado que no quieren. Por ejemplo, le voy a pegar hacia abajo y lo más probable es que le salga hacia el lado. Si quiero dar un pase, es probable que pase resbalando. Si le quiero pegar a la pelota, lo más probable es que le peguen lejos, ¿ya? Le peguen así, que vayan resbalando por todos lados. Entonces, para esto hay una herramienta del mismo Hacksaw que se llama Extrapolation, que nos permite anticipar el movimiento del jugador, pero a cambio de eso perdemos un poco más de fotograma. Voy a hacerlo rápidamente. Voy a poner Extrapolation 200 para que vean cómo es estar con Extrapolation 200. Así es, y al estar jugando en línea se ve más todos los jugadores así, ¿ya? Entonces tienen que encontrar un rango entre el Extrapolation que quieren usar. Así que el Extrapolation se pone con este comando, Extrapolation, y en este caso voy a ponerme 45. Ustedes lo que tienen que hacer es probar todos los Extrapolation para ver con cuál se quieren quedar, cuál va a ser el Extrapolation adecuado para ustedes. El Extrapolation adecuado es con el que puedan hacer autopases consecutivos. Por ejemplo, le pegan y que no se les vaya la pelota, buscan acomodarse, lo hacen tranquilamente, se va moviendo. Por ejemplo, yo lo que hago para acomodarme es arriba, a la derecha, abajo, izquierda, arriba, a la derecha, abajo, izquierda, pero muy rápido, cosa de que se vea así, ¿ya? Por ejemplo, le pego y hago esto. Le pego y lo acomodo, le pego y lo acomodo. O a veces para el otro lado, hacia esta rotación, arriba, izquierda, abajo, derecha. Pero más rápido, así, de esta forma. Entonces controlo, a veces para un lado, a veces para otro. Y yo lo que uso es 45 de Extrapolation. Pero ustedes lo que tienen que hacer es encontrar el Extrapolation con el que puedan hacer estos autopases. Hacia arriba, hacia arriba. Y al inicio obviamente tienen que manejar los autopases. Se detienen, la controlan, se detienen, la controlan, se detienen, la controlan, y luego le van a ir encontrando la práctica para hacer autopases consecutivos, para hacerlo de esta forma, autopases ya automatizados. Pero eso es con el tiempo. Ustedes lo que tienen que hacer para iniciar, encontrar el Extrapolation con el que puedan dar pases rectos, que no les pase esto. Por ejemplo, si yo estoy con Extrapolation 0, como les decía antes, les va a costar dirigir la pelota porque tenemos mucho rango de dirección. Entonces es probable que si quieren hacer un autopase recto, o no le peguen, o le peguen hacia el lado, que le peguen así y que los autopases salgan de esta forma y que no sea un autopase direccionado. Tienen que encontrar, experimenten. Yo les recomiendo experimentar hasta 150 de Extrapolation. Experimenten en ese rango. Por ejemplo, voy a poner Extrapolation 110, que es lo que usaba antes. Ahora uso 45, antes usaba 110. Entonces experimentan pegando a la silla, que los autopases salgan direccionados. Si se dan cuenta, el jugador empieza a vibrar, el jugador empieza a moverse más y vemos más rápida la pelota, vemos más rápida las cosas. Entonces tienen que sentir con cuál Extrapolation se sienten más cómodos ustedes, ¿ya? Entonces yo veo que aquí le estoy pegando hacia el lado, me salen bien porque estoy igual un poco acostumbrado, como les mencionaba, pero lo que tienen que hacer ustedes es encontrar el Extrapolation que ustedes se sientan cómodos. Por ejemplo, voy a probar lo máximo, ya 170, Extrapolation 170, lo máximo que yo me puedo acostumbrar. En su inicio yo inicié con este Extrapolation. Uno con el Extrapolation mejora más rápido, pero yo recomiendo bajarse el Extrapolation con el tiempo. Yo inicié con este Extrapolation.
porque al inicio no conocía las mecánicas y luego que fui conociéndola me fui bajando el Extrapolation para acostumbrarme a donde estoy ahora. Pero antes inicié de esta forma, jugando con Extrapolation 170, y ahora no puedo jugar así, pero antes lo sentía muy cómodo, lo sentía muy rápido. Entonces, en primer lugar, encuentren un Extrapolation adecuado. Yo me lo voy a bajar a 45. Extrapolation 45, ¿ya? Entonces, una vez encuentren el Extrapolation que ustedes puedan hacer autopases consecutivos, vamos a hacer lo siguiente. Van a encontrar e intentar dominar los autopases en todas las direcciones. Esta esquina, luego pasamos hacia la esquina del lado, ven ahí le escapé al lugar. Tienen que pegarle idealmente al mismo lugar siempre. Practiquen aquí en la esquina haciendo autopases para todas las direcciones, para allá, luego hacen autopases para acá, autopases direccionados, siempre que les llegue al mismo lugar. Se detienen si les cuesta un poco, porque al inicio va a ser normal que les cueste. Yo en un mes lo tuve entero de mejorar las cosas en salas públicas, practicando en salas privadas, en los autopases. Eso les recomiendo, practiquen los autopases, que es la base para dirigir la pelota, los autopases, ya que al hacer un buen autopase para todas las direcciones van a saber controlarla. Si quiero dar un pase justo a la esquina, lo controlo y le pego a la esquina, más ajustado a la esquina, justo en el ángulo, listo. Ahora hacia abajo a la otra esquina, listo. Entonces ya al hacer autopases van a ir acostumbrándose a dirigir la pelota. Luego pasamos a lo siguiente, va a ser practicar los bunnies. Esto nos va a servir para levantar la pelota, y esto lo vamos a hacer de esta manera. Ustedes se ponen frente de la pelota con el Extrapolation que ustedes tengan y van a intentar levantarla y hacerse para atrás. Entonces le pegan y se hacen para atrás, o bien dejan al jugador ahí, pero lo ideal es que ustedes se hagan para atrás para que entiendan de que es una salida, ¿ya? Y esta salida les va a funcionar para todas las caras de la moneda, todas las caras del cuadrado, quiero decir. Por ejemplo, aquí quiero salir hacia este lado y luego doy un autopase. Entonces ya vamos a ir combinando las dos cosas, el bunny jump, que sería levantar la pelota encima, y luego el autopase para abrir la cancha. Y así, supongamos que hay un oponente en este lado, ustedes van a levantar la pelota y van a dar el pase para salir luego, y el oponente va a quedar aquí tirado. El autopase, el pase va a salir al compañero del frente. O bien, si queremos despejar, imaginemos que hay un oponente acá, ustedes lo que hacen es la levantan y hacen un autopase hacia atrás para devolverse y para salir hacia el lugar que no estaba el oponente. Esto al mismo lugar para acá, hacen un bunny y se devuelven y apuntan al lugar donde quieran ir. Entonces ya tenemos distintas cosas. Tenemos encontrar el Extrapolation adecuado, entender los autopases, cómo hacer los autopases, encontrar el Extrapolation para hacer estos autopases, y luego cómo hacer los bunnies en cada dirección, en la línea de abajo, en la línea de arriba, en los laterales. Y otra cosa, piérdanle el miedo a la esquina. Muchas veces los jugadores nuevos le tienen miedo a pasar por este lugar, pasar por acá, porque piensan que se pueden hacer un autogol, que les puede pasar esto, que van a pegarle y hacerse un autogol. Ya, entonces piérdanle el miedo a este palo, a este arco y al otro arco. Pueden salir por acá y despejarla, o también pueden salir con un bunny hacia este lado. O si es que les sale mal, háganlo mal a propósito, que no se encierren solamente en esta esquina y peleando aquí. Intenten salir hacia el otro lugar. Por ejemplo, lo voy a hacer mal a propósito, le pego y salgo por acá, listo, salí. No le tengo que tener miedo a esta esquina, tengo que ir con firmeza, tengo que ir con confianza de que no va a pasar nada si domino la técnica. ¿Cuál es la técnica? Me coloco frente a la pelota y le pego haciendo un bunny jump. Y si es que lo hago mal, nuevamente repito, que se les vaya por un poquito, pero perfectamente sería de esta forma. Le pegan y salen hacia la otra esquina, y tienen que encontrarle la técnica para hacer el bunny jump correcto, ¿ya? Y ahora falta el último paso para aprender rápidamente Hacksaw, para mejorar rápidamente, que es el esquineo. Con esto que ya tenemos podemos hacer un buen esquineo, un esquineo efectivo, no tan vistoso quizás como lo sería el hacer un rifle cambiando la esquina, cambiarle velocidad nuevamente, un rifle, cambiar la esquina, una cruz. Ya no va a ser tan vistoso como eso, pero sí va a ser muy útil. Por ejemplo, combinar dos autopases, tres autopases, luego aplicamos el bunny y el abanico. ¿Cuál es el abanico? Es que ustedes hacen un bunny pero se cambia de esquina. Esto es un abanico simple. Ya está el abanico más complicado, que sería hacer esto. Uy, ahí no me salió, pero sería hacer
abanicos muy cerca de esta escuadra para que salga de esta forma. 1, 2, 3. ¿Ven? Es un abanico más avanzado. Pero el abanico simple sería hacer un bunny, cambiar de esquina. O también se llama el de esquina a esquina. Un tiro de esquina a esquina. Un bunny, nos cambiamos de lado. Y con esto ya podemos hacer, como les digo, un regate efectivo, un esquineo efectivo. O también puede ser, por ejemplo, el usar esquina, ahora dos autopases, 1, 2 y esquina. Miren, ya tenemos un autopase efectivo para salir por cualquier lado. Miren, hago un cambio de esquina aquí, hago otro cambio de esquina, ahora salgo un bunny hacia el otro lado y listo. Salimos con un esquineo que es simple y a la vez efectivo. Entonces, repito, voy a usar las mismas cosas que hemos aprendido en este momento. Autopase, esquineo aquí, ahora cambio de esquina, ahora autopase nuevamente, cambio de esquina, pero más largo. Si se fijaron, hice un bunny pero más largo, ¿ya? Más largo, un abanico. Ahora dos autopases para acá, abanico nuevamente, hago un bunny más largo y salgo sin miedo. No le tengo miedo a hacerme un autogol porque sé a dónde estoy apuntando, ¿ya? Entonces tienen que perderle ese miedo. Y ya tenemos las 4 cosas importantes: encontrar el extrapolation adecuado, hacer autopases correctamente, encontrar el extrapolation para hacer autopases, el bunny jump y perderle el miedo a la esquina, perder el miedo al arco en realidad. Ya, aquí estoy haciendo un esquineo nuevamente, un esquineo bastante simple. Autopase, por ejemplo, miren, autopase, otro autopase, ahora le pego autopase hacia este lado, un bunny jump, salgo con un bunny jump hacia el otro lado. Y aquí ya tenemos la base de cómo mejorar rápidamente. Y ahora voy a improvisar un poco. Por ejemplo, hago un bunny, me devuelvo con un autopase, ahora la tiro hacia arriba con un autopase, voy a intentar abrir la cancha, me imagino que hay un oponente, entonces yo hago un autopase y la despejo, aquí la despejo, imagino que tiré, ¿ya? Entonces, si viene un oponente por este lado, yo puedo hacer varias cosas. Si viene un oponente por acá, yo quizás puedo hacerle un bunny y salgo corriendo, listo, salí efectivamente, sin hacer tantas cosas. El oponente viene por acá, entonces le hago un bunny, un cambio de esquina, un abanico largo y listo, salí. O lo mismo, si hay un oponente aquí, puedo hacer lo siguiente, hacer un autopase y me devuelvo, listo, con un bunny, salí. Algo muy simple que deja tirado a cualquiera si se hace bien. En la simpleza está también la complejidad y lo vistoso. Por ejemplo, imagínense nuevamente que viene un oponente por acá y que se va hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? Listo, hacemos un bunny, ahora un bunny hacia el otro lado y salimos, listo, salimos, sin complicarnos la vida. Tenemos que pensar las cosas que queremos hacer antes de que la estemos haciendo. Hacemos un bunny, nos vienen persiguiendo por este lado, ¿qué podemos hacer? Salir por arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no tenemos espacio, la tiramos para arriba, no hay nada. En caso de que un oponente está acá, alcanzamos a llegar, la tiramos para arriba sin problema. Entonces, aquí un esquineo simple, autopase, cambio de esquina con un bunny, un abanico, lo mismo, autopase, cambiamos de esquina con un abanico, ahora autopase y abanico hacia el lado, listo, salimos. Podemos jugar con muchas combinaciones, quizá a futuro puedo hacer un video explicando cada combinación posible que se pueda hacer. Por ejemplo, voy a improvisar una combinación, sería pase, bunny, o abanico quiero decir. Ahora un poco más compleja: 2 pases, autopase y un bunny. Ahora puedo crear otra combinación. Puedo hacer pase, abanico. Listo, salí. Ahora otra combinación: pase, me hago al lado y me devuelvo. Y otra cosa es agregar fakes. Por ejemplo, pegarle a la pelota y hacer un fake. Ejemplo, aquí va. Hago un fake y voy hacia este lado. Y así hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, gente, he grabado harto igual, así que voy a dejar este video hasta aquí para que sea corto y preciso, y espero que le haya servido, que les sirva para mejorar, que es lo que busco hacer con estos videos, lo que quiero hacer con estos videos, que ustedes mejoren rápidamente. Dejen su like y su comentario para tener la motivación para seguir haciendo más videos de esto y saber que les sirve. Así que bueno, gente, nos estamos viendo, gracias por el apoyo y nos vemos en otra ocasión.